vamos a compartirle para aquellos que dicen que no pasa nada, que Cuba, el régimen no es tan socio de esta gente, no sé qué. Bueno, vamos a ponerle aquí lo que sucedió hace apenas 15 días, señores. 15 días mientras estaban las protestas estudiantiles contra las tarifas de Texas y Cuba estaba calentísima. Miren lo que pasó. Aquí tienen a Talía González. Escuchen del NTV, en Nadie TV, para que ustedes vean exactamente a qué me refiero. El Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió este martes al titular de la Asamblea Consultiva Islámica de Irán, doctor Mohammad Bakr Kalibaf, quien realiza una visita oficial a Cuba al frente de una delegación parlamentaria. En el Palacio de la Revolución acompañaron al mandatario, el miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, el secretario del Parlamento, Homero Acosta Álvarez, y otros funcionarios del legislativo cubano. Su visita. Mírenlo acá, señores. Abrazadito con uno de los máximos representantes del régimen iraní. Y esto no lo hace Cuba porque simplemente, son súper amiguitos de Irán, qué lindo. No, señores. Hay intereses de ambas partes. ¿Por qué? Por lo que les estoy diciendo, Irán, al régimen castrista, de materiales de represión y de entrenamiento. Irán lleva 40 años reprimiendo a su pueblo y por esa razón precisamente es que Cuba necesita ese know-how, esa preparación para hacer lo mismo. Ahora, de esa forma hay que tener en cuenta qué pasaría con Cuba. Bueno, precisamente vamos a analizar entre todos, señores. Vamos a analizar en qué medida se va a afectar Cuba ahora que Irán se involucra en un conflicto directamente no solo con Israel, sino que entra los Estados Unidos en este gran problema para la humanidad. Que me digan alguien del chat, por supuesto, qué pudiera pasarle en Cuba y un poco vamos a analizar. Vamos a tener en cuenta, señores, mientras estoy hablando, les estamos mostrando la visita de este alto funcionario del régimen de los ayatolás de Irán a Cubita la Bella y su reunión con Díaz-Canel. Cuba forma parte del llamado eje de resistencia o bloque antiimperialista que quienes pertenecen a este bloque, Irán, Rusia, Venezuela, Corea del Norte y Siria, entre otros. Y por supuesto, ahí está Cubita la Bella. Esto tienen que tenerlo en cuenta. Ahora, si hay un conflicto con Irán, o sea, si Estados Unidos empieza a apretar a Irán, Irán empieza a contestar, ¿qué pasa? Este bloque llamado antiimperialista se va a tensar al 100%. ¿Por qué? Primero, va a poner a Cuba en la disyuntiva, va a poner al régimen castrista en la disyuntiva de apoyar abiertamente a Irán o no, o quedarse a la expectativa a ver qué pasa con los Estados Unidos. Fíjense esto. Segundo, si apoya abiertamente a Irán, puede enfrentar nuevas sanciones diplomáticas y económicas por parte de los Estados Unidos, porque van a reconocer, espérate, tenemos un adversario que está apoyando directamente a un enemigo que quiere destruirnos y tenemos una isla aquí que está apoyando a esa gente, le puede suministrar la inteligencia. Recuerden que Cuba está llena, señores, de bases de espionaje chinas y rusas y no se conoce si hay iraníes o no, pero toda esta gente forma parte del mismo bloque anti-Estados Unidos. Entonces, pueden provocar represalias diplomáticas contra Cuba, contra el régimen castrista, si apoyan abiertamente a Teherán. Ahora, ¿cómo más va a impactar? Vamos a olvidarnos que hay más sanciones, más aislamiento, que no sé qué. ¿Qué pasa con el combustible, señores? Por esa zona, por el estrecho de Hormuz, pasa cerca del 25% de todo el combustible que se mueve a nivel mundial. E Irán está amenazando con cerrar el estrecho y no dejar que llegue ese combustible a Occidente. Por supuesto, el precio del petróleo se va a disparar y Cuba, que tiene una escasez crónica de combustible, le va a ser mucho más difícil comprarlo en el mercado internacional, puesto que los precios se dispararon. Ahora, ¿ustedes creen que Irán le va a seguir mandando barcos cargados de petróleo a Cuba, aquí en la nariz de los Estados Unidos? ¿Qué ustedes creen que va a pasar con un barco iraní si se acerca a los Estados Unidos y por lo tanto a Cuba? Va a ser destruido, va a ser ocupado, va a ser intervenido. Por aquí me dice Jorge Castro, ya lo cerró hace 3 horas. Es correcto.
Ya el estrecho de Hormuz ya es una realidad, ha sido cerrado por el régimen iraní. Créanme que Estados Unidos no va a permitir que se cierre el suministro de petróleo, de gas natural a casi todo el mundo. Estados Unidos casi es autosuficiente en este momento, pero hay países de mucha importancia, como el caso de Inglaterra, como el caso de Francia, que no producen petróleo, no producen energía a esa como lo necesitan. Este es el caso de Alemania, etcétera, etcétera. Y créeme que estos países van a presionar directamente a Estados Unidos y se van a aliar. Ya lo son, pero Inglaterra ha dicho abiertamente su primer ministro que va a estar junto a Estados Unidos en este conflicto, en este combate. Ahora, por supuesto, Cuba depende mucho del crudo venezolano y adivinen quién es uno de los principales mercados de crudo venezolano y hace mucho negocio con Venezuela. Y supuestamente tenía una fábrica de bicicletas, pero realmente Venezuela tiene grandes depósitos de uranio y se los ha facilitado durante todo este tiempo a Irán, señores. Eso se sabe. Les agradezco, por favor, que nos den un like si les gusta este programa para poder llegar a muchas más personas. Ahora, cualquier interrupción de los envíos de combustible iraníes o de los aliados para Venezuela, recuerden que Venezuela tiene tantos problemas que incluso está comprando petróleo y uno de los países a los cuales les está comprando petróleo es precisamente a Irán. ¿Qué va a pasar? Va a empeorar todavía más la crisis electroenergética dentro de Cuba, que de hecho hoy tenía un déficit que pasaba de los 1.800 megawatts. Tienen que tener en cuenta a dónde podemos llegar. Además de eso, va a parar toda la ayuda material que le estaba prestando Irán, como son recursos militares, como les decía, para la represión, financiero, diplomático, etcétera, etcétera. Todo eso para, puesto que Irán se ve de pronto envuelto en una guerra nada más y nada menos, no solo con Estados Unidos, señores, estamos hablando de toda la OTAN. Al entrar a Estados Unidos y cuando Irán responda, que estamos casi seguros que van a responder, ¿qué va a pasar ahí? La OTAN completa se involucra y Irán se tiene que enfrentar a una coalición internacional de países. No se va a tratar solo de los Estados Unidos. Lo otro, con un conflicto internacional donde Irán sea el protagonista, por supuesto que esto va a ayudar a los castristas un poquito en ese discurso antiimperialista, somos un país rodeado, bloqueado, mira ahora, se metieron con Irán, nos va a caer arriba, por favor dennos algo que necesitamos, que nos morimos de hambre, y por supuesto el régimen castrista va a aprovecharlo para mendigar más ayuda de terceros países. Eso es una cosa que está claro. Pero recuerden, La Habana puede ser percibido como un cómplice de la tiranía de los ayatolás. Ya La Habana es percibida como esto, pero en medio de un enfrentamiento, los ojos no solo de los Estados Unidos, sino de la OTAN, incluyendo la Unión Europea, señores. Van a decir, aguanta, yo no puedo facilitarle nada a Cuba. No puedo negociar con el régimen castrista porque esta gente está en contra de nosotros abiertamente, son el enemigo. Para aquellos que hablan de Tercera Guerra Mundial, señores, están muy, muy, muy cerca. Ahora mismo hay dos frentes de batalla, señores. De un lado están involucrados Irán, está el Líbano, por supuesto, porque el Líbano está dominado por milicias, las milicias de Hezbollah, que son proxy, o sea, son aliados estratégicos de Irán, e Irán es el que le provee todo el dinero, todos los recursos para que incluso tengan lanzacohetes y un montón de cosas más, con lo cual es una milicia poderosa. Está involucrado también Yemen, otro país más, donde los rebeldes tienen un peso fundamental y por lo tanto obligan al país a enfrentarse a Estados Unidos e Israel. Por supuesto, se involucran en esto China y Rusia, pero no una intervención, sino en apoyo. Venezuela y Cuba también toman posición por Irán y por supuesto se van a enfrentar. Todo este bloque que hablé, este llamado bloque antiimperialista, se van a enfrentar a quién, señores, a la OTAN, a toda Europa. ¿Quiénes componen este bloque llamado antiimperialista? Como les decía, Irán, Rusia, Venezuela, Corea del Norte, Siria, Cuba, Yemen, y ahí la lista va creciendo entre algunos países árabes que en estos momentos también se están enfrentando con los Estados Unidos. Como nos dice ECO, no hay ganadores en este conflicto, por supuesto, señores, porque es un conflicto que se va a intensificar
y se va a complicar. Bueno, por aquí nos dice Ricardo Manso, ya estamos cansados de decirlo, que Cuba es la primera amenaza para Estados Unidos porque prácticamente está en el patio de los Estados Unidos, es correcto. Y además de eso, Ricardo, Cuba le vende y trasiega información que se recopila desde los centros de verificación de inteligencia, o sea, centros de espionaje plantados por China, Rusia e incluso la misma Cuba. Cuba es un gran peligro, no solo para los Estados Unidos, sino para toda la civilización occidental, señores. Porque Cuba tiene acceso, como pocos países, a información de inteligencia que está dispuesto a venderla al mejor postor. Por lo tanto, si usted tiene un vecino que está dispuesto a venderlo por cualquier cosa, claro que es un peligro tremendo, no solo un peligro potencial, sino que el régimen castrista ha estado involucrado en todas las operaciones contra los Estados Unidos e incluso contra los gobernantes, sino que pasó con Kennedy y desde ahí allá siempre el régimen castrista ha estado involucrado con los peores enemigos de los Estados Unidos. Ahora, señores, se está hablando durante toda esta semana que ha sido muy larga, se ha hablado mucho de qué puede pasar con el príncipe heredero del Shah una vez que regrese a Irán. Les resumo rapidito. Hasta 1979 estuvo reinando en Irán el Shah, que precisamente fue expulsado del país, fue derrocado por una revolución islámica que dirigió este señor que tenemos en pantalla. Y a partir de ahí, el Shah tuvo que huir y se instauró esta dinastía islámica que gobierna con mano de hierro y ha obligado a todo el pueblo iraní a someterse a la sharia, a la ley islámica de la costumbre, de usar el velo y todo esto, cuando Irán era una sociedad muy, pero muy occidental. Un momentico que quiero compartirle algo acá. Vamos a compartirle ahora quién está interesado en regresar al poder en Irán. Es precisamente el príncipe heredero que se llama Reza y es el príncipe heredero de este Shah que tuvo que huir en 1979 y como tal muchos iraníes están de acuerdo en que regrese como una forma de restablecer el gobierno anterior, acercarse más al occidente y dejar la ley sharia esa loca. Entonces por acá está quien nos dice RGB, mira, 2506 nos dice Ofelia Camejo, vete para Irán a vestirte de negro arriba abajo y ser usada como trapo de... Exactamente. Porque ya le digo, señores, la gente que está defendiendo a Irán, a los ayatolás, a la ley sharia, sobre todo las mujeres, señores, ustedes saben lo que le harían si van para Irán. Tendrían que vestirse de pies a cabeza con una burka, ponerse todo eso. No pueden conducir, no pueden estudiar, o sea, tienen vedado infinidad de accesos a información que tienen los hombres. La mujer es totalmente discriminada, es un objeto sexual al 100% dentro de Irán. Aquí, de hecho, señores, voy a analizarles un poquitico acá en lo que ya terminamos, pero sí les quería comentar el tremendo peligro que se está acercando para Estados Unidos y para el resto de la humanidad, precisamente porque no solo va a involucrar a Cuba, sino que va a complicar mucho el escenario del Medio Oriente, porque aunque derroquen al ayatollah Khomeini, esta gente van a seguir con sus milicias, los hutíes en Yemen, Hezbollah, Hamas y otros grupos que van a aparecer, que van a tratar de seguir defendiendo el regreso de los ayatolás y por lo tanto vamos a tener una guerra civil en ese país. Van a intervenir los kurdos, van a intervenir los chiitas, los sunitas, o sea, toda esta gente se va a enfrentar de nuevo sin control para nada y Estados Unidos, Israel y el resto de la OTAN van a tener que intervenir, por lo tanto pudiera ser una guerra que demore décadas. Ojalá y yo me equivoque, señores, pero pudiera ser algo muy, pero muy serio, señores. Recuerden que, por ejemplo, Cuba tiene relaciones con esta gente desde 1979, o sea, desde que llegó el ayatollah, están 100% de parte de la tiranía iraní y esta tiranía siempre ha sido aliada de los rusos, de los chinos y de cuantas causas maléficas cercanas al comunismo existen en este mundo. Por lo tanto, señores, esto
pone a América Latina de nuevo en una encrucijada, porque América Latina tiene que pronunciarse, no solo Cuba y Venezuela, que sabemos por dónde van a ir. Bueno, hay que ver si Cuba abiertamente se declara partidaria de Irán y está dispuesto a enfrentar todas las sanciones. Vamos a ver si Venezuela lo hace, pero por ejemplo hay países como Brasil que hasta ahora están apoyando a Irán. Vamos a ver si también lo va a hacer así abiertamente. Pero señores, de nuevo hay mucha dependencia dentro de Cuba de crudo iraní y por lo tanto el régimen castrista se lo va a sentir más ahora con todos estos apagones. Por supuesto que ahora va a ser todavía peor, van a tener más carencia y de nuevo se va a complicar la cosa. Entonces, ¿por qué Estados Unidos ataca de una vez a Irán cuando con los anteriores presidentes no había pasado? Bueno, simplemente se cansaron de los ataques de Hezbollah, de los hutíes y de Irán por medio de terceros. A esta gente simplemente hay que exterminarla. Han muerto militares y diplomáticos estadounidenses como consecuencia de las intervenciones de Irán. Y también se han dañado barcos e infraestructura militar, no solo militar, sino civil, también de los Estados Unidos. Por lo tanto, ya Estados Unidos hace rato que le puso a Irán esta línea roja diciendo, oye, hasta aquí. Y básicamente la han pasado y por eso es que, señores, básicamente va a pasar este conflicto. Por lo tanto, señores, esto no termina acá y es precisamente el comienzo de muchísimas cosas que van a venir contra la dictadura iraní, que no, por supuesto, no va a estar nada bien después de todo lo que ocurre aquí, señores. Pero simplemente no quería dejar pasar esta oportunidad para decirle que se aproximan tiempos muy malos, tiempos muy peligrosos, que por supuesto van a impactar sin duda a la tiranía cubana, a la dictadura venezolana y por supuesto a todos estos aliados que tiene Irán en estos momentos y que casi seguro que van a verse impactados por la tremenda fuerza que va a desplegar Estados Unidos y sus aliados de la OTAN.